de Jesucristo el Señor. Y te gracias esta mañana, papá. Gracias esta mañana, papá. Gracias esta mañana, papá. Te damos las gracias por medio de la potestad, del poder divino de Jesucristo el Señor. Y te damos las gracias, papá celestial, que tú estás a cargo de nosotros, tú estás a nuestro favor. Y en esta mañana te pido, papá, pues la presencia de tu Espíritu Santo muy, muy fuerte, en que haya un toque divino tuyo a través de la autoridad de Jesucristo, que venga mejoramiento físicamente como espiritualmente a toda la hermandad y hasta aún, papá, a los incrédulos, a que tengan en constancia de sus mentes que hay un Dios que perdona, hay un Dios que alivia, hay un Dios que actúa entre los arrepentidos a recibir la bondad de su poder. En el nombre de Jesucristo oramos esta mañana para que todos los creyentes en Valle de Uco, especialmente, que venga la presencia del Espíritu Santo. Y te damos todas las gracias en el nombre de Jesús. Señor. Amén. 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 Oh Padre, esta mañana pedimos que venga tu Espíritu Santo de revelación. Sí, Señor. Aquí tengamos esta mañana abertura delante de ti a que entendamos cómo es que va la mano y atamos todo poder satánico Sí, en el Señor. nombre de Jesucristo que quiere tratar a impedir tu reino que venga. Y te damos las gracias, oh Padre Celestial, a que venga el reino de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que llena todo en nuestros lugares, nuestras casas y en todos nuestros personas y gentes, que en el nombre de Jesucristo no vamos a permitir a Satanás a devorar, impedir, hacer macana, a tratar a tumbar a gente, ni tampoco a las iglesias. Sí, Que Señor. en el nombre de Jesucristo, que en el nombre de Jesucristo haya toda potestad en el nombre de Jesucristo. En el Aleluya. nombre de él, amén. Amén. Sí, Señor. Esta mañana hemos estado tratando a llenar más y más de esto que tiene que ver con exousia. Y hay muchos sentidos de que gente han aprendido de la exousia, pero cuando llega al momento de entender exousia, se convierte en entendimiento natural. Y es una desgracia. Y aún habíamos destacado que dijeron los fariseos hablando a Jesucristo fuerte, porque dijeron, ¿con qué autoridad pudiste sanar a los enfermos? ¿Con qué autoridad? ¿Qué? Esto es no aferrar bien lo que significa autoridad. Para la mayoría de la gente natural o que tienen un cuadro mental natural, son reglas, pautas y también maniobras mentales y cualquier cosa a tratar a imponer autoridad.
Pero la autoridad no es y no son reglas y pautas. Autoridad, interesantemente, es permiso. Permiso significa derechos de qué? Actuar, derechos de imponer, derechos de qué? Acto, hacer un acto. Por ejemplo, si un niño quiere un vaso de agua, ¿qué? Empieza a pedir a mamá o a papá un vaso y luego decirle, pues, lléname el vaso de agua, por favor, y etcétera, etcétera, y se enrede mucho la cosa, cuando en realidad el nene tiene que autoridad de ocupar el problema y liquidar el problema. Se levanta el niño, va ahí a la cocina, busca un vaso, él mismo, mete el vaso debajo del surtidor ahí o algo por el estilo y empieza a ¿qué? Chupar y tragar agua. O es decir, corta por todas las reglas, corta por todas las pautas y llega al grano, pues que ya no más. Autoridad se enrede innecesariamente en muchas pautas, muchas reglas. Hay que cumplir con la enseñanza, como por ejemplo Marcos había enseñado, y no menosprecio eso. Pero yo le voy a decir una cosa, no es tiempo muchas veces a enredarse tanto en pautas y reglas y leyes espirituales. Sí, hay tiempos para ocuparse uno en eso. Pero yo le digo una cosa, en el momento que uno está andando en la vereda y se presenta ahí una víbora, ¿qué vas a hacer? Vamos con pauta número 1, a ver si cómo vamos a liquidar el problema. Y número 2, vamos a número 3. No, hay que ir para atrás y empezar con número 2. Y ahí está la víbora, listo para picar al pobre. O es decir, hay que entender la aplicación debidamente de auxucia, autoridad. Y autoridad, más que nada, es la capacidad de hacer. Mira lo que dice acá en Hechos capítulo 8. Voy a leer esta mañana el pasaje que es re interesante. Y dice acá en 29, el Espíritu dijo a Felipe, esto es muy interesante, el Espíritu Santo y Felipe están charlando, están pasando un diálogo. Y dice acá, en versículo 29, acércate y júntate a ese carro. Ah, y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Interesante. ¿Por qué no dio la revelación, el Espíritu Santo, directo al eunuco? ¿Por qué? Ya entendemos. El encargado de lo que pasa en la tierra es un ser humano creyente. Y no hace las cosas la Trinidad de Dios
en este caso el Espíritu Santo, no hace cosas así por sí mismo automáticamente. No, hay un embajador en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y se llama ¿qué? La eclesia, la iglesia. Los creyentes son los que, los legisladores del derecho de qué? Cumplir. La autoridad es lo que se usaba acá, el Espíritu Santo, por medio de quién? Felipe. Y mire lo que dice en adelante acá. Y acudiendo Felipe, y le oyó que leía el profeta y dije esto, ¿cómo lo voy a hacer así no que uno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Era un alto funcionario, este eunuco. Etiopía y etíope. Y directamente, lo interesante, hay ciertas cosas que hay que cumplir para poder tener autoridad. Y pasa no de una enseñanza larga, dice, ven acá, súbete y enséñame lo que es que estoy leyendo acá que ni aún entiendo. Cuando se presenta el momento, es momento de qué? Actuar. No es tiempo de dar una enseñanza a lo largo. Nada más lo que es justo. Miren lo que dice acá. Y el pasaje de la escritura que leía era este. Dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco y le dije a Felipe, te ruego que me digas. Pareciera que vamos a entrar en una enseñanza, ¿no? Pero mira lo que dice acá. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y entonces Felipe, abriendo su boca, dice acá, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. No empezó con Moisés, no empezó con Adán y Eva. Dice, llega al grano que es justo a que tenga la inteligencia que natural, no, pero espiritual. Y dice acá, y yendo por el camino, no sabemos el tiempo ni la hora que pasearon juntos. No creo que eran horas y horas y horas. Dice acá, yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y sabemos que llegó por lo menos este momento eje que tenía que ver con ser bautizado en agua. Y mire lo que dice acá. Y dijo el eunuco, he aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. La pregunta esta mañana, ¿qué es lo que impide? ¿Qué es lo que impide
a recibir la solución presentada a través de la pregunta que tenía el eunuco a través del profeta Isaías. ¿Cuántos están en el momento de quitar de en medio lo que impide? Es muy, muy importante entender esto. Y lo que es justo acá es que el eunuco fue bautizado en agua y dice en adelante acá. Entonces Felipe, abriéndose, dije esto, y 17. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, ¿qué? Quitar el impedimento. Hay que entender que cuando viene la autorización, no es morarse uno en pautas y reglas y qué sé yo, y leyes celestiales y no, nada más lo justo. Lo justo. ¿Qué me impide que yo sea bautizado? Dijo el eunuco. Felipe dijo, ¿qué? Dos cosas, si crees en tu corazón y si dices esto, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, ¿qué es lo que pasó? 2 días más de enseñanzas. Mira lo que dice. Subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. No quería que meterse la pata, Felipe. La meta de la autoridad que se destacaba por la boca de Felipe, la meta era que lo suficiente no más para acabar con el dilema de la ignorancia del eunuco. Nada más. ¿Qué es la meta? Autorización de cumplir con la pisada que se presenta en la circunstancia del momento. Lo voy a repetir. Autorizar, exousia, se usa únicamente para traer la solución de vida del problema. En adelante dice, subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y dice, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. No hay que pasar ahí unos días porque ¿cómo le vamos a hacer entender y enseñar qué tal es el reino de Dios y esto y aquello y aquello? Para. Hay que entender que exousia tiene que ver con solucionar el problema actual. No todas las autorizaciones a la vez. Nada más lo que es justo para solucionar el dilema o la circunstancia presente. Mira lo que dice acá, poniendo ahí en Juan capítulo 1, la famosa escritura. Siempre digo todo es famoso, pero no importa.
En Juan capítulo 1, dice acá, en el principio era el verbo o logos, toda la palabra integral, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas que por él fueron hechas, y sin él nada de lo que se ha sido hecho fue hecho. Y dice acá, saltando en versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. De repente cambia el verbo a logos y ahora se presenta en qué? Carne. El verbo se manifiesta en el Hijo de Dios, hombre. Y miren lo que dice acá. En el mundo estaba Dios, Jesús digo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No dice saber, dice conocer. Una relación que personal, íntima. Y siguen diciendo, y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Esto es un problema muy, muy importante acá que se destaca. Mas a todos los que le recibieron, o es decir, recibir no tiene nada que ver con inteligencia humana. Porque muchos acá, cuando lo vieron, cuando lo escucharon, cuando vieron los milagros y prodigios que hacía Jesús, dice que no le recibieron. ¿Cómo es posible esto? Falta el enchufe espiritual, por algunos pareciera, ¿no? Las luces están prendidas, pero ninguno contesta. Mira lo que dice acá. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, tener fe, creer, tener fe en su nombre, les dio, ¿qué dice allí? Y aquí está la palabra que quise decir, potestad, exousia, o es decir, autoridad más común. Pero no queremos tropezarnos en la palabra autoridad, porque se presta inmediatamente a enredarse en enseñanzas, enredarnos en la sabiduría que humana. En cambio, dice acá, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Otra cosa acá. ¿Qué querrá decir de ser hechos hijos? ¿Qué querrá decir? Les dio autoridad para qué? Llegar al momento en cuanto se puede haber que un cambio definitivo en los que le recibieron. ¿Cuántos escuchan el problema? Digo, escuchan la autoridad del logos, la autoridad del logos, exousia del logos, pero no pueden recibir. Es posible en Hebreos capítulo 3 y 4. Habla allí que si uno recibe la autoridad del logos y no se mezcla con fe, resultará nada.
Y por eso muchos por 40 años desviaron en el desierto. ¿Por qué? No pudieron mezclar la fe con ¿qué? La exousia. La exousia tiene derechos de cumplir. ¿Cuántos pudieron cumplir con derechos del desierto? Varios. Caleb, Josué y ¿qué? Los hijos que nacieron en el desierto creyeron. Ellos comían maná, ellos veían el tabernáculo con luz de noche y en el día la nube. La presencia divina de Dios, pero los demás no se arrepintieron de su incredulidad, diciendo, hay gigantes al otro costado del río Jordán. Hay problemas, hay problemas muy graves y que dijeron que no podemos. La cosa de que tener autoridad. Aquí estaban todos los padres, hombres y mujeres, mamá y papá, que veían maná todas las mañanas, dándoles que presencia divina, pero no pudieron que aferrarse de lo que significa autoridad. Autoridad es un derecho de cumplir. Y por 40 años vivían sobrenaturalmente y no comprendían cómo. Nada más, sabemos que todos los días ahí está maná. Nada más. No se gastaba la ropa ni sandalias, nada, no, estamos bien. Es sobrenatural cómo es que nosotros vivimos, pero no se aferraron a la exousia en cuanto que se resulte en éxito que no natural, no natural. Y ahí estaba el enrede en Salmo 100, yo creo que 107 por ahí. Dice, los hechos de Dios en Israel se entendían por los hijos de Israel, pero no comprendieron los caminos que aprendió Moisés. ¿Está pensando en lo que dije? Por ejemplo, ninguno tenía interés en saber cómo poner por hecho, poner por obra, poner a uno mismo en la situación en cuanto que la autorización se revela en potencia divina. Dunamis. No, denos maná. No, está bien, tenemos la ropa buena, pero no les interesaba crecer. Mira lo que dice acá en versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos dio ¿qué? Potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. O es decir, la meta de tener autoridad es hacer a uno mismo que cambiar. Manos a la obra. Vamos a tener un cambio muy, muy interesante. Entonces hay que quitar ¿qué? Los impedimentos. ¿Cuántos tienen interés en quitar los impedimentos
que impiden, que directamente son obstáculos a vivir y participar en lo, digo, sobrenaturaleza. No, yo quiero que Luis o Ricardo o a Marcelo o a otro haga que la maniobra de levantar lo sobrenatural entre nosotros y todos aplauden así diciendo, oh, qué lindo, ¿no? Pero ellos mismos nunca quieren que saborear del dunamis, el poder mismo. Muy, muy importante. Voy a leer acá en una escritura más. En capítulo, iba a leer esto, pero no voy a saltar acá una cosa. En Primero de Reyes, capítulo 18, vamos a leer. Primero de Reyes, capítulo 18, la escritura con que se trata con Elías. Dice lo siguiente en versículo 22, voy a empezar, de 18. Dice lo siguiente ahí, que aquí está Elías. Dice que volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres, más 400, son 850 profetas malignos. Dénoslos, pues, 2 bueyes y escojan ellos unos y córtenselo en pedazos, póngalo sobre leña, pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña. Ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. ¿Qué está pasando acá en este momento? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene exousia? ¿Quién tiene permiso de actuar, de poner en vigor? Y mire lo que dice acá en adelante. Eso es re lindo. Y dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, meta. Es como se dice en Argentina, meta. Y dice, bien dicho, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey, preparadlo vosotros primero, y pues que sois los más e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongas fuego debajo. Y ellos tomaron el buey, hicieron toda la preparación, invocaron el nombre de Baal y hasta la mañana, desde la mañana hasta mediodía diciendo, Baal, Baal, pero no había voz ni quien respondiese
Entre tanto, ellos saltando cerca del altar y que habían hecho. Y aconteció al mediodía, Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es quizás meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme, hay que despertarle. Y nosotros diríamos, tiene que ir al baño. En serio. Y luego dice, y ellos clamaban a grandes voces y saltaban, sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre. Estos brujos y hechiceros eran ¿qué? Acostumbrados a tener presencia de autoridad. ¿O no? ¿Por qué desafiaron estos brujos a Elías? Pensando que no tenían autoridad de cumplir con eso. Todo lo contrario. Esos brujos siempre hacían los milagros, siempre hacían las cosas impresionantes de Satanás, de Baal. Y mira lo que dice acá. Hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz. ¿Qué es lo que pasó acá con Euxusia? Euxusia no son pautas solamente, no son reglas tras regla tras regla, no. Autoridad, exousia, es derechos de cumplir. Derechos de cumplir, de acabar con un asunto. Y miren lo que dice acá. Ni quien respondiese ni escuchase. Luego dice, y él respondió, he sentido un vivo cielo. Salté una página, perdón. Versículo 30. Entonces dijo Elías y a todo el pueblo, acercaos a mí, y a todo el pueblo, y se le acercó y le arregló el altar de Jehová que estaba debajo. Y sabemos lo que pasó en este momento. ¿Qué es lo que se destacaba acá? En una palabra, en resumida palabra, ¿qué es lo que se destacaba acá? ¿Quién tiene mayor exousia? Se clausuró exousia a la cara, a la presencia satánica contra la presencia de Dios. Exousia es el derecho de cumplir. Y dice acá en adelante, iba a decir esto, pero voy a dejarlo como está. Hay que entender una cosa acá. ¿En qué te quedas tú? ¿Vos crees en la exousia de lo que te dicen autoridades como médico, doctor? ¿Qué es que pasa a uno cuando tiene implementado dentro de uno mismo exousia? Tiene derechos de cumplir. Leamos en Mateo, capítulo 8.
en capítulo 8. Versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Un centurión es capo entre soldados romanos. O es decir, hay una línea de autoridad con que cumplir derechos de actuar. Muy instructivo acá. El centurión ya tiene inteligencias naturales que llevan a cabo, le hacen a él llevar a cabo sus deseos de su general, quizás, y que los soldados que están debajo del centurión, hay una línea con que la autoridad llega a cumplir con algo. Mira lo que dice, entrando Jesús, os dije, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa. ¿Qué tiene que ver esto con un soldado, un centurión, un teniente, un general, un capo? Y dice acá, paralítico, gravemente atormentado, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Es muy magnánimo Jesús acá. Dejar la ruta en que caminaba y decir, bueno, yo voy contigo y vamos a ir a la casa y vamos a sanar al paralítico. ¿Cuánto tiempo tenía esa condición el mozo del centurión? ¿Cuánto tiempo? Más que unas horas. Dice acá era paralítico, gravemente atormentado. O por lo menos estamos hablando de un par de días, semanas, meses, yo no sé. Pero tenemos una condición de que no hay solución alguna. Y mira lo que dice. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Qué está diciendo acá el centurión? ¿Qué es lo que él entiende de exousia? Exousia tiene derechos de piso. Voy a repetir. Exousia tiene derechos de piso. ¿Cuántos entienden? Derechos de piso. O es decir, no puede traspasar un límite alguna en cualquier situación a menos que tengas que otorgamiento de continuar en ese rumbo. Ojalá que todos están captando en este momento, se destaca acá por el centurión. Él entendía que exousia no se puede ejercitar a menos que haya que libertad de poner en vigor. Y por eso dijo el centurión que yo no soy digno de que entres bajo mi techo. O es decir, yo no tengo derechos de piso de estar en tu presencia. Yo no soy digno. ¿Qué es que lo que falta acá en el pensar del centurión?
No falta nada, entiende, pero reviene el problema. El problema que son los derechos de pisar, de piso, derechos de cumplir con qué? Autoridad. Y no tengo ese derecho. ¿Dónde sacaste todo eso? Yo no saqué nada, es lo que sacó el centurión. Porque él entendía a través de la naturaleza de ser soldado, general, capitán, centurión, él entendía cómo va la mano en cualquier situación. Y mire lo que dice acá, ¿qué es el problema acá? Según autoridad divino. Una de las condiciones de exousia es humildad. Y mire lo que dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¡Oh! ¿Qué es lo que se contiene dentro de exousia? Dunamis, potencia bruto de que cumplir en la naturaleza, no sobrenatural, pero la naturaleza. Enfermo, ya no enfermo. Paralítico, ya no paralizado. Sana. Entonces, autoridad, exousia, significa la abertura a poder. Poder divino implementado en la actualidad de la naturaleza, que es lo que dijo Jesús, Papá Celestial, en Mateo 6, que dijo, Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino a la naturaleza, a la tierra, a que se imponga que tu voluntad, o es decir, exousia divino arriba con Papá Celestial, cuando llega a pisotear en la tierra naturalmente, se impone allí potencias que sobrenaturales a cambiar qué. Esto te va a gustar. Va a cambiar leyes naturales. Traspasan las leyes comunes, las leyes naturales. Se sana un enfermo, se sana el pobre mozo paralítico acá gravemente atormentado. Dice que cuando penetra allí la exousia, resulta en qué? Poder de cambiar la situación natural. Entonces, lo natural se convierte en sobrenaturaleza. Mira lo que dice. Porque también yo soy hombre. O es decir, póngale ahí en paréntesis, natural, naturaleza. Porque yo soy hombre bajo autoridad. Y el centurión acá está destacando un precepto que él pudo que captar. Es muy importante entender, prestarse al que recibe, al quien le manda, dice, le dará la potestad, versículo 12 de 1 de Juan, le dará la potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. O es decir, lo natural se convierte en sobrenatural
a que ya lo natural ya tiene apariencia impresionante. Mire lo que dice en adelante, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. ¿De qué está hablando acá? Autoridad. Hay una línea por donde cae que órdenes que resultan en su debido momento a lo que se tiene que lograr. Y dice, órdenes soldados, y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mí, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. O él está destacando un precepto, pero muy, muy fundamental de exousia. El precepto es lo siguiente. Exousia tiene que ver con autorización, tiene que ver con la palabra de derechos de piso. Y al oír esto, se maravilló Jesús y dijo a los que le seguían, de cierto, verdad que verdad, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y muchos os digo, vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y a Isaac y Jacob y el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Con qué autoridad haces estos milagros? Dijeron los fariseos. Es fácil equivocarse con autoridad. Aún más alguien que está enamorado de sí mismo. En cambio, el centurión no estaba enamorado con sí mismo, ni aún con la autoridad que contenía. ¿Por qué? Él entendía que autoridad es la abertura a lo que se puede quitar de en medio el impedimento. ¿Cuántos quieren quitar el impedimento, los obstáculos? Mira lo que dice acá. Cuando el reino de Dios viene, ese es muy interesante. En capítulo 8 de San Juan, dice en versículo 36, la escritura que dice, y así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos están libres en la libertad? Depende. Puedes sanar a un enfermo. Si no se puede sanar un enfermo, uno mismo o por otro, entonces no tiene qué libertad. ¿Es bajo qué? Cadena alguna. Está en cautiverio. No tiene libertad. Yo tengo un mozo que está atormentado gravemente, dijo el centurión. O es decir, no tiene qué libertad. Entonces, aquí
quitar de en medio el obstáculo, hay que tratar con los impedimentos de uno. Y sabemos qué son los impedimentos, ¿no? Principalmente, dice Jesucristo al enfermo, que seas sanado de tu enfermedad o te perdono los pecados. Y todos los que le oían a este enfermo decían, ¿qué autoridad tiene este Jesús de perdonar pecados? Y se resulta en qué? Sanidad. Entonces, el impedimento, el obstáculo de la libertad de enfermedad tiene que ver con pecado. ¿Cuántos quieren recibir, quitar de en medio el obstáculo de tus pecados? ¿Vale la pena? No, yo quiero recibir la sanidad nomás. No, en serio. Hay mucha gente que no le interesa ser, ¿qué? Humillados y pedir perdón, como los fariseos, que estaban allí en las esquinas con sus túnicas lindas diciendo, yo no soy pecador, más aún ayuno todos los días. Y se engrandecía uno mismo, sino que el otro publicano que estaba al lado allí, arrodillado, agachado, dice, oh, perdóname. Y dice Jesucristo que el que se humilla y se arrepiente de sus pecados, él mismo es que sanado. Muy, muy importante captar que autoridad tiene que ver con derechos de piso. Y no estoy hablando de derechos de piso natural, estoy hablando de derechos de ocupar el lugar de qué? Libertad sin impedimento. Llega el momento de la cena en una boda, centenares de gentes allí, entra uno allí y quiere que tener derechos de entrar en la boda o no. Llega allí, se siente el mismo y directamente no tiene puesto que la ropa de boda, sino que igual está. Cuando llega el momento que el anfitrión, el encargado de la boda, dice, hola amigo, me pregunto dónde está tu ropa para la boda. Y él mirándose de un costado al otro, ¿qué es que lo que decía? ¿Qué es el problema acá? Derechos de piso. Autoridad de entrar en la boda tiene que ver con qué? Libertad a un nivel que corresponde, ¿qué? Libertad de participar a un nivel más alto, con más éxito, con más bendiciones, con más. Dice el encargado de la boda, le aferraron a este que penetró la boda, lo ataron y directamente lo llevaron afuera y lo arrojaron de la boda. ¿Por qué? No tenía que. Y no digas ropa finita suficiente, aunque es la verdad. Pero lo que está siendo destacado acá en este momento son ¿qué? Derechos de piso. Autoridad es algo con que Dios ha dado
permiso, ha dado permiso de penetrar a un nivel con más que libertad. Hay muchos que tratan de ejercitar autoridad, pero no tienen ¿qué? La libertad. Por ejemplo, si uno se prepara con una arma, con bala y todo esto, pero no es autorizado con uniforme y carné de policía, se va a meter la pata él mismo. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Efesios 3:10. Leamos. Dice lo siguiente. Versículo 9 para empezar. Y de aclarar a todos los cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de ¿quién? Dios sea ahora dada a conocer por medio de los que encargados, legisladores, embajadores, los que mandan. Dice acá a la iglesia, eclesia. A los que, ¿a quién hace la palabra acá? Contra los que quisieron penetrar a la boda. Los que quisieron formar parte en lo que no tenían que derechos de piso. Dice a los principados y potestades, autoridades, en los lugares celestiales. Ya por casi 6,000 años, demonios, ángeles caídos, Satanás mismos, aunque directamente traspasado lugares en donde ellos no tienen derechos de piso. ¿Qué es que vas a hacer tú? ¿Permitirlos quedar ahí? Ni vamos a hacer un tratado con ellos tampoco. Dice que vinieron los ángeles y que es que lo que van a hacer, atarlos bien, directamente poner bozal sobre esos mismos y luego llevarlos afuera, que arrojarlos. ¿Qué en tu casa? ¿Qué en tu zona? ¿Qué en tu iglesia? ¿Qué en tu Nuyantupungato, Vista Flores, que sea? Es tiempo arrojar a los que están ocupando ilegalmente las autoridades no debidas. Yo no sé si me quiero meter en eso. Lo siento mucho. Esto es lo que significa participar en el reino de Dios, participar en la eclesia. ¿Qué dijo en Mateo 16? Como si no hubieras leído, ¿qué dice? Y las potestades, las autoridades que están resistiendo la penetración divina por medio de que la eclesia va a que venir y arrojarlos directamente del lugar en que están tratando ocupar. Muy, muy importante entender en qué estamos, que directamente tenemos derechos de ejecutar el dunamis porque hemos estado con
la iglesia con qué? Exousia. Jesucristo está a cargo. Toda potestad me es dada. Toda exousia me es dada. Y a mi cuerpo he entregado ¿qué? La ejecutación de la exousia. En primero de Efesios capítulo 23. Nosotros, la iglesia, la eclesia, somos los que van a ejecutar derechos de piso. Si uno no tiene derechos de piso, autoridad, adivine lo que va a pasar. ¿Quién se atreve? ¿Quién tiene coraje de decir lo que decía el pibe David contra Goliat? ¿Quién es este incircunciso? ¿Saben lo que significa incircunciso? El que no tiene derechos de piso. ¿Quién es este que no tiene derechos de piso? ¿Qué es el problema acá? ¿Que, David era más fuerte que Goliat? No, es un pibe, por favor. El Goliat mide a 3, 4 metros, yo no sé. Hablando naturalmente, pero no tiene nada que ver con Dunamis primero. ¿Escucharon? Tiene que ver con qué? Derechos de piso. Y Goliat no está completamente desorientado, desubicado, está en el lugar en contra. No tiene derechos de estar en Israel. ¿Cuántos están listos para quitar en medio los que están ejercitándose equivocadamente contra la exousia de Dios? Yo sí. Yo me quiero ocupar del terreno mío. En capítulo 6 entendemos lo que dice acá. No luchamos contra carne y sangre, sino contra qué? Potestades, autoridades, malos dominios y poderes, malos espíritus inicuosos. ¿A qué? A que vengamos nosotros a desalojar, a desocupar, atarlos y arrojarlos del Valle de Uco. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias esta mañana, comprendiendo que nosotros queremos formar parte con el mismo sentir que tenía el centurión. Que nosotros sometidos a la exousia de Jesucristo, autoridad, y sometidos nosotros a Él en humillación, nos levantamos en grandeza del poder del Espíritu Santo a que venga la autoridad del mismo entre nosotros. Que en el nombre de Jesucristo declaro esta mañana que venga tu reino. Sí, Señor. Yo esta mañana declaro la exousia de Jesucristo en mí y mi apostolado en Valle de Uco, que venga el dunamis de su exousia. Autorizo yo
cada mujer, cada hombre, que venga, cada uno que tiene coraje de meterse contra Satanás, a que se tumbe a Satanás en cualquiera lugar. En el nombre de Jesucristo lo exijo. Amén.